Se nos pide encontrar una expresión para el área de la región sombreada azul y simplificarla por completo. Usaremos la estrategia de descomponer el área. Observe cómo si tomamos esta área total y dividirlo en dos áreas más pequeñas aquí. Las áreas más pequeñas son áreas de rectángulos. Y sabemos que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos al área de la izquierda a sub 1 y el área a la derecha a sub 2. Mirando el rectángulo a la izquierda, sabemos que la longitud de este lado es x unidades. No sabemos la longitud de este lado que necesitamos para encontrar el área. Bueno, se nos da suficiente información para encontrar esta longitud, porque observe cómo esta longitud más esta longitud debe ser la misma que esta longitud aquí. Entonces, debido a que esta longitud larga es x más 6, y esto es x unidades, eso significa que esta longitud aquí debe ser de 6 unidades. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar el área total. Un sub 1, el área del rectángulo a la izquierda, es igual a x multiplicado por 6 unidades cuadradas, o 6x unidades cuadradas. El área del rectángulo de la derecha, a sub 2, es igual a x unidades multiplicadas por x menos una unidad. Entonces tendríamos x veces la cantidad de x menos una unidad cuadrada, lo que significa que el área total de la región sombreada azul debe ser igual a 6x más x veces la cantidad de x menos 1. Bueno, se nos pide que simplifiquemos esta expresión. Así que ahora distribuiremos y combinaremos términos similares. Entonces tenemos a es igual a 6x. Más x veces x es x al cuadrado. Más x veces 1 negativo. Eso es negativo x o menos x. Combinando términos similares, el área es igual x cuadrado y 6x menos x o 6x menos 1x es 5x. Entonces, el área es igual a la expresión x cuadrado más 5x. Miremos este problema nuevamente descomponiendo el área de una manera diferente. Digamos que decidimos descomponer el área dividiéndola aquí. Llamemos a esta área pequeña a sub 1, y esta área más grande a sub 2. Observe cómo no tenemos ninguna de las dimensiones del rectángulo más pequeño aquí, pero sabemos de nuestro trabajo anterior si esta longitud es x más 6 unidades y esto es x unidades. Esto debe ser 6 unidades. Así que ahora trabajemos para determinar esta corta longitud aquí. Bueno, sabemos que esta longitud total es x unidades, y esta longitud aquí es x menos una unidad, por lo que x menos 1 más esta longitud debe ser igual a x. Y como x menos 1 más 1 es igual a x, esta longitud es una unidad. Otra forma de pensar en esto es si esto es x unidades. Y esto es x menos una unidad, esta longitud es una unidad menor que esta unidad larga y, por lo tanto, esta longitud es una unidad. Y ahora podemos encontrar ambas áreas más pequeñas, a sub 1 y a sub 2. Un sub 1 es igual a la longitud por el ancho sería 6 veces 1 o 6 unidades cuadradas. Un sub 2 es igual a x más 6 unidades. Veces x menos una unidad. Entonces, ahora sabemos que el área total de la región sombreada azul también es igual a 6 más la cantidad de x más 6. Multiplicado por la cantidad de x menos 1. Multipliquemos esto y simplifiquemos para asegurarnos de que obtenemos x cuadrado más 5x. Y multiplicando aquí, tendremos 4 productos, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos el área es igual a 6 más x veces x es x al cuadrado. Más x veces 1 negativo, eso es negativo x, entonces tenemos menos x, y ahora distribuimos 6. 6 veces x es 6x más 6 veces 1 negativo es negativo 6, entonces tenemos menos 6. Entonces, combinando términos similares, tenemos que el área es igual a x cuadrado. Y observe cómo tenemos 6 menos 6. Eso es 0 también tenemos x negativo más 6x. O negativo 1x más 6x que es 5x. Entonces obtenemos la misma expresión. El área total es igual a x al cuadrado más 5x.
Espero que hayas encontrado esto útil.